Y pues ahora que me invitaron a esta iglesia, déjeme decirle que aquí yo vine fácil, yo creo que unos 28 a 30 años antes. Desde entonces no había venido, era muy diferente, estaba la iglesia, muy diferente. En ese tiempo yo estaba fuera de la iglesia, yo vine a una semana de evangelismo, yo estaba fuera de la iglesia. Y es más, se los voy a decir nomás para que ustedes no vayan a pensar, es que el que está hablando no conoce de nada por los temas que vamos a ver ahorita, nada del mundo y por eso nos habla así. No, yo en ese tiempo estaba metido en rock pesado, rock satánico, lo más pesado que te puedas imaginar. Tomaba, fumaba, tenía amistades muy malas, muy malas, con el grado de decirles que la mayoría de ellos ya los mataron o los fueron matando, y gracias a Dios ahí me rescató de un mundo. Tenía la muerte en mi negocio, o sea, entonces imagínate de dónde me sacó y me rescató Dios. Y gracias a Dios, en aquella ocasión hace 30 años, yo estaba en esa situación y vine a una semana de evangelismo que dio mi hermano. Mi hermano siempre ha estado dentro y de hecho yo creo que nos está viendo. Mi hermano David Jiménez estuvo aquí, en aquella ocasión lo invitaron, él venía de California, venía con la novedad de que, fíjense, la novedad de la proyección en PowerPoint, era novedad. A mi hermano de hecho lo llevaron a la Ciudad de México a darle capacitación a pastores. Entonces, imagínense hace cuánto que no vengo y pues gracias a Dios porque me permite estar aquí con ustedes en esta tarde. Y vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a estudiar el capítulo 4 del libro del cual ahorita lanzaron esas preguntas. Y cada una de las preguntas, pues como yo voy a dar el tema, y cuando estaban atrás le digo, si esperan que dé él así exactito, pues déjame lo busco bien, si no, representa esto. Y vamos a ver, ya ustedes ya vieron cuáles eran las características de Miller, quién era él, cuáles eran sus características, sus dotes que él tenía, ya las oyeron. Pero antes de comenzar voy a invitarlos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos das, por el hermoso sábado en el cual tú has derramado todas estas bendiciones que prometes para tus hijos. Señor, al estudiar tu palabra, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio, que nos ayude a entender el mensaje, a ponerlo en práctica, y que este mensaje sea un mensaje de preparación y de traer almas a los pies de Cristo para que también conozcan del mensaje que vamos a tener. Señor, bendice a esta iglesia, a cada uno de sus miembros, los que están presentes y ausentes. Sé con ellos. Si hay enfermos espirituales, Señor, acude a ellos, acude a nosotros y danos esa sanidad espiritual que necesitamos. Ayúdanos a tener el carácter de Cristo, a parecernos y a caminar con Él todos los días. Te lo rogamos y te lo agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues ya vimos que las características de Guillermo Miller, y déjeme decirle que Guillermo Miller, aparte de las características que dijeron, su padre había sido general de allá de Estados Unidos. Bueno, ahí está mi hijo Dani, para el que quería verlo. Era general de Estados Unidos y peleó en la guerra de independencia en Estados Unidos. Entonces eso a Guillermo Miller, lo que hizo es que su infancia fuera un poco dura. Era muy rígido su padre y eso también le ayudó a ser él consagrado, abnegado, a ser disciplinado en el estudio de la palabra y en todo lo que hacía. Pero su padre había pertenecido a la guerra y eso trajo hambre, trajo cierto desapego, desasiego en su vida, en su juventud. Pero como bien lo dijeron, él era un poquito rellenito, pero era muy inteligente al estudiar. Estudiaba la palabra de Dios, estudiara lo que estudiara, y era inteligente, lo comprendía, lo podía aplicar en su vida. Y entonces en esas estaba él, estudiando la palabra de Dios, cuando de repente conoce a los deístas. Y los deístas son una rama, un grupo que sí creen en Dios, en un Dios creador, pero no creen que haya inspirado la Biblia, no creen que haya necesidad de que se junten en una doctrina y que se junten a alabar y glorificar a ese Dios creador. Ellos no creen en nada, es más, rechazan la inspiración de la Biblia, los deístas, y ahí es a donde él se metió. Y por muchos años estuvo con los deístas. Esto está en el capítulo 1, si ustedes lo leyeron.
cuando estaba ahí con los deístas, de repente un día, cuando él tenía 33, 34 años, sintió la necesidad de un Salvador. Y dijo, caray, necesito, es que yo al estar con los deístas, sé que hay un Dios creador, pero cuando yo me muera, ¿qué va a pasar conmigo? Y entonces él empezó a angustiarse, dijo, lo único que me espera con lo que yo creo es la muerte y se acabó. Entonces yo creo que tiene que haber algo mejor. Y empieza en su mente a decir, pues es que tiene que haber algún Salvador. Y recuerda que él estudiaba la palabra de Dios, y en la palabra de Dios dice, bueno, aunque yo no creo en ella, no creo que esté inspirada, pero si yo necesito conocer un Salvador, tengo que conocerlo ahí, porque no lo voy a conocer en ninguna otra parte. Y empieza otra vez a escudriñar la Biblia. Y cuando empieza a escudriñar la Biblia, hermanos, empieza a encontrar a Cristo Jesús como su Salvador. Y eso trajo un cambio en su vida. Y querido hermano, déjame decirte algo. Cuando tú empiezas a escudriñar la palabra de Dios, y eso es para cada uno de nosotros, y ahorita vamos a ver cómo la estudiaba él. No 10 minutos en la mañana si bien nos va, o no una lección que leemos y ya se acabó. Ahorita vamos a ver cómo lo hacía. Él empezó a estudiar y su corazón, su vida fue transformada. Entonces empezó a entender que había un Salvador, que había alguien que había muerto por él. Y entonces en la palabra de Dios empezó a comprender y a llenarse de las maravillas de la palabra de Dios, al grado que su vida fue transformada. Y entonces ahora él deseaba pertenecer, ir, asistir a algún lugar en el cual pudiera expresar y conocer todavía más. Pero empezó a estudiar la Biblia, y como leyeron hace ratito y dijeron, su método de estudio era estudiar versículo por versículo. Empezó a estudiar desde el Génesis. Fíjate cómo lo hacía, y lo podemos hacer cualquiera de nosotros. La sabiduría de Dios es para todos, hermanos. No era nomás para Miller, es para todos. Si tú empiezas a estudiar, y él agarraba Génesis, versículo, 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 lo entendía. Uno que no entendía, y empezaba a ver más versículos hasta que Dios le daba la certeza de que había entendido ese versículo, que en ese momento no entendía. Y así se llevó, y empezó a estudiar durante 2 años completos la Biblia. No 10 minutos en la mañana y otro poquito ahí, no. Estudio día y noche, y no había internet, y no había. Él agarró una Biblia, agarró una concordancia y un diccionario bíblico, y de ahí empezó a estudiar. Todavía no había espíritu de profecía, hermanos. Todavía no existía el linaje de Juárez, no había nada. Era la Biblia y solamente la Biblia, y empieza a estudiar y estudiar, y se empieza a dar cuenta de las maravillas, y empieza a descubrir que en la Biblia había muchas profecías cumplidas. La de Noé, el arca, 120 años de predicación, 40 años de diluvio, y así se empieza a dar cuenta que en la Biblia había muchas profecías, y él está estudiando y está siendo llenado del Espíritu Santo, lleno de un mensaje que ahora él estaba recibiendo para él. 2 años de estudio constante, hermanos. La pregunta es, ¿cuánto le dedicamos a la Biblia, al estudio de la Biblia hoy? No me contesten, pero tú piensa en tu mente, ¿cuánto tiempo le dedicas al estudio de la Biblia hoy? Cuando hoy, queridos jóvenes, estamos viviendo en una generación, un egocentrismo de la generación actual, y hay un escritor que se llama Agustín Laje que dice que es una generación idiota, no por los jóvenes, sino por los adultos que quieren ser adolescentes, y los adolescentes que se creen que son los sabios del mundo. Muy diferente a lo que él hacía. Él quería escudriñar la Escritura y que la sabiduría de Dios fuera la que llegara a él. Déjeme decirle, antes los adultos eran los que los jóvenes escuchaban. Ahora, desgraciadamente, ¿a quienes escuchan la mayoría de las personas? A los youtubers, personas que no saben nada de nada, nada más porque se hicieron famosos y recibieron muchos likes, y ahí están haciendo videos tan bobos. Y esos son los que están dirigiendo las conciencias de nuestros adolescentes, jóvenes y adultos. Y no me dejarán mentir, ahora vemos adultos que quieren ser jóvenes, se visten como jóvenes, quieren ir a los antros con los jóvenes, quieren ver los artistas de los jóvenes. Hermanos,
Eso no le iba a funcionar a Guillermo Miller. Él no andaba perdiendo el tiempo con las costumbres y modas de su época. Para poner el contexto, saben ustedes, en esa época, en México, cuando Guillermo Miller empezó a estudiar, eso fue en 1818, que empieza él a estudiar 2 años antes, 1816. México estaba apenas independizándose. 1844 venía la guerra de reforma en México con Benito Juárez, para que tengan el contexto de qué etapa de la historia estamos hablando. Cuando estaba surgiendo un movimiento adventista, todavía no del séptimo día, pero era adventista. Esperaban la segunda venida de Cristo. No había lo que ahora conocemos, hermanos. Era muy diferente, y sin embargo Guillermo Miller y algunos otros empezaron a escudriñar la palabra de Dios, y empezó a darse cuenta en la palabra de Dios los mensajes que Dios había pues dejado para la humanidad, y se empezó a dar cuenta que el libro de la palabra de Dios era un libro de conocimiento, pero también una guía en la cual podíamos entender hacia qué rumbo podíamos nosotros dirigirnos y cuál iba a ser el final de nuestra vida, dependiendo de nuestras acciones, decisiones que pudiéramos tomar en el momento. Y eso es para nosotros también, hermanos, en el momento en el que estamos viviendo hoy. Hoy, en este momento, el ángel está escribiendo lo que tú estás, las decisiones que estás tomando. Por ejemplo, si quieres entregar tu corazón a Cristo, si lo haces evidente, el ángel escribe. Cada vez que tú rechazas y llevar un camino de perdición, y rechazas a lo mejor a las amistades, o a lo que bebes, o a lo que miras, o a lo que escuchas, el ángel está tomando y te estás fortaleciendo espiritualmente. Y Guillermo Miller estaba fortaleciendo su vida espiritualmente. Entonces él empieza a estudiar las profecías y empieza a darse cuenta en el estudio de las profecías que había algo importante en ellas, que no se podían rechazar las profecías, porque se dio cuenta que todas, una gran cantidad de profecías, al estudiarlas con la historia de la humanidad, ya se habían cumplido, ya estaban cumplidas al pie de la letra, que no había ni duda de que se hubieran realizado y llevado a cabo. Entonces, al estudiar en las profecías se empieza a dar cuenta de todo ello. Por ejemplo, en Mateo 13:30 dice, o es más, alguien lea Mateo 13:30. Si alguien lo quiere leer. Mateo 13:30. Para que se den cuenta lo que él empezó a descubrir con todas estas profecías. Entonces él empieza a pensar, caray, viene un día donde va a haber un juicio, donde vamos a ser juzgados, donde el trigo y la cizaña serán separados, donde la cizaña será echada al fuego, y los que no son la cizaña, los que son el trigo, van a ir con Dios. Y empieza a darse cuenta de todo ello y dice, los malos hombres, los engañadores irán de mal en peor, en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Y él empieza a entender por medio de las profecías todas estas verdades que tú y yo podemos entender, y es más, que es más fácil para nosotros porque ya son verdades que ya hemos vivido, que ya hemos experimentado, que ya conocemos, que es cuestión de estudiarlas, que son historia para nosotros. Son pocos los eventos, pero no menos trascendentales, pero son pocos los eventos que faltan para que Cristo Jesús venga. Tú voltea a ver, y les voy a hablar un poquito de eso en el contexto, poniéndolo en la actualidad. Voltea a ver al mundo, nada más voltea a ver la sociedad cómo está. Unos, el aborto, que se legalice el aborto, y platicando con un grupo de jóvenes adventistas, me decían, pero es que el aborto para las muchachas que han sido violadas, ¿qué haría usted? Le digo, mira, el que tú hayas tenido una situación agravante así de ese estilo, no da permiso de violentar los derechos de otro ser. Si alguien violenta tus derechos, no te da derecho a violentar los derechos de un ser que está por nacer. Y aparte de eso, el que tú abortes no te quita de tu mente la violación, no arreglas nada. Ahora, muchas
quieren abortar porque cometieron un error, lo ven como un error y entonces me deshago del error, o sea, el bebé. Ahora viene la legalización del aborto. Otros están la igualdad de género. Es que yo me percibo una mujer de 55 años y como yo me percibo una mujer de 55 años, entonces todos ustedes aquí me tienen que aceptar que soy una mujer de 55 años. Eso es una percepción, hermanos. Es más, era catalogado como una distrofia mental eso, como un problema mental. Pero sin embargo ahora tienes que aceptar eso. Es tanto como decir, mi hija tiene 15 años, está tan delgadita. No es así, o sea, pero vamos a suponer que está bien delgadita, está anoréxica y le decimos, oye, pero ¿qué tienes? Come. No, es que yo me percibo de 80 kilos. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo con mi hija de 15 años que pesa muy apenas 30 kilos y ella se percibe de 80? Es tanto como decir que una persona que es hombre se percibe mujer y entonces ahora le voy a dar por su lado. Es como si yo le dijera a mi hija, bueno, entonces ahora te voy a llevar con un doctor para que te pongan una banda gástrica y te voy a llevar a que te hagan una dieta de reducción de peso y entonces mi hija se va a morir. Porque su percepción no es real. Es su percepción, así se percibe, pero no es la realidad. Bueno, el que un hombre se perciba mujer, aunque tú le digas, ok, si eres mujer y te vistes como mujer y quieres hablar como mujer, nunca va a llegar a ser mujer, por más que se perciba. Esa es la sociedad en la que está hablando aquí de Guillermo Miller, y es la sociedad en la cual estamos viviendo en la actualidad, una sociedad que se está corrompiendo, y las profecías dicen que como en los tiempos de Noé, y Guillermo Miller pues estaba viendo todo eso y se estaba asombrando, y nosotros, hermanos, estamos asombrados. Legalización de la marihuana, la maldad creciendo y creciendo, la unión de la iglesia y el Estado, la unión del protestantismo y el catolicismo. Hermanos, eso ya es una realidad. Ya ni siquiera tienes que buscarle mucho para encontrarlo en internet. Cómo se están unificando, el ecumenismo que está en el... ¿Sabes tú que para el próximo año, y hablando del santuario, para el próximo año 2024 en Israel se va a volver a llevar a cabo las ceremonias, los ritos y las ceremonias de matar? En este caso va a ser una vaca. Ustedes lean en Levíticos, y es el sacrificio de la vaca roja. ¿Por qué en el 2024? Porque desde hace 3 años la están criando y no debe tener ni un pelito negro ni un pelito blanco, toda tiene que ser roja. Y ellos, los judíos, piensan en el 2024, que cumple 3 años la vaca, que así dice la Biblia que tiene que ser de 3 años, ellos piensan que ahí se va a empezar otra vez con los ritos y ceremonias, se instaura el templo de Israel y en el 2030 viene el Mesías. Y déjame decirte que muchos cristianos creen eso. Y muchos adventistas también lo creen. Hay que estudiar, hermanos, hay que escudriñar la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Y ahora, es que alguien comete un error, un dirigente comete un error, o un anciano en la iglesia comete un error. No, es que la iglesia está podrida y es que... No, hermanos, si lo acabamos de leer. Y Guillermo Miller empezó a escudriñar eso y se dio cuenta. Y el trigo y la cizaña crecen hasta el final. Dios levantó a esta iglesia con un mensaje particular para darlo al mundo. Y hasta que Cristo venga tenemos que predicarlo. O hasta que Dios nos dé la vida. ¿Sí se están dando cuenta la importancia de estudiar este capítulo? Guillermo Miller lo entendió. Y un hombre que nunca había predicado, que sí era estudioso y que estaba recibiendo una luz, ahora está empezando a descubrir que las profecías tienen algo importante para su vida, que Dios les está dando un mensaje muy importante para él, y ahora él también tiene que empezar a darse cuenta qué va a hacer con ese mensaje. Pero fíjense, él en aquellos tiempos se creía, al igual que hoy, se creía que cuando Cristo Jesús, antes de que venga la gran tribulación, va a venir un rapto, un arrebatamiento, un rapto, y se va a llevar a los salvados. Y luego viene la gran tribulación, y luego viene un milenio de paz y seguridad donde hay una segunda oportunidad para que los que quieran salvarse en 1000 años tengan otra vez la decisión de salvarse. Eso es lo que ellos, en aquel tiempo, y eso es lo que creen ahorita en muchas religiones. Una amiga mía que es testigo de Jehová me dice, yo le pido a Dios que a mí me deje estar en el milenio predicando la palabra de Dios en la tierra, para salvar a muchos. Que no me lleven el rapto, que me deje aquí para predicar. Hermanos, eso es real y eso lo creen muchos.
¿cuál es el mensaje que tenemos que darles? Miren, Guillermo Miller empezó a ver todo eso y él dice: el Señor mismo con voz de mando, con voz de carne, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y dice: es que Cristo va a venir. Y luego dice: verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria, porque como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces Cristo viene, no hay un rapto. Entre todo lo que empieza a estudiar. Y luego se da cuenta que Cristo Jesús dice que en la segunda venida con voz de mando resucitará a los muertos justos y juntamente con los que hayan quedado serán llevados con Él para la eternidad. Y empieza a estudiar todo eso y dice: entonces hay una segunda venida de Cristo. No es que va a haber un rapto, ni 3 años y medio de tribulación, ni 3 años y medio de paz y luego viene un milenio de paz. No va a pasar eso. Y se da cuenta y dice: caray, entonces la venida de Cristo es inminente. Pero ahora él dice: ¿y cuándo viene Cristo? ¿Te lo has preguntado tú? ¿Cuándo vendrá Cristo? Ya han pasado muchos años y no viene Cristo. Pero déjame decirte algo: hoy sí podemos ver que la venida de Cristo es cada día más cerca. Las señales lo anuncian. Las señales anuncian que Cristo está pronto a venir por su pueblo que se está preparando. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, los que se visten de las vestiduras blancas de la justicia de Cristo, los que compran el colirio para los ojos, los que han comprado el oro refinado en fuego. Esos son a los que Cristo Jesús va a venir y les va a decir: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Y nosotros, ¿en qué punto estamos? ¿De los que nos va a hacer el llamado o de los que nos va a rechazar? Ponte a meditar en eso. Dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y juntamente con ellos, los que hayamos quedado, seremos llevados con Él. Y entonces él empieza a pensar: entonces quiere decir que va a haber un final de esta tierra, que Cristo viene por segunda vez, pero ¿cuándo sucederá ese tiempo? Y entonces se topa con un versículo muy importante. Otra cosa que él descubre es que para ir al cielo, cosa corruptible no va a entrar. Miren lo que dice en 1 Corintios 15:50: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esto corruptible se convertirá en incorruptible, porque para ir con Cristo tenemos que ser transformados. Pero déjame decirte algo: no esperes que cuando venga Cristo tu carácter va a ser cambiado. Eso lo tienes que hacer desde hoy. Si a mí antes me fumaba 1,5 cajas de cigarros, tomaba alcohol, me gustaba el rock, tenía la Santa Muerte ahí y hacía cada barbaridad, ya no hago eso. Nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo no puedo entrar al reino de los cielos diciendo: voy a aceptar a Cristo como mi Salvador, y vivo en la misma condición en la que estaba viviendo. Y eso es lo que Guillermo Miller empieza a darse cuenta. Entonces viene Cristo por segunda vez, va a redimir a los justos, todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, seremos llevados con Él para la eternidad. Y se topa con Daniel 8:14: hasta 2300 tardes y el santuario será purificado. Imagínate el gozo, la alegría, la expresión: hasta 2300 tardes y el santuario será purificado. Y él había oído que las profecías dicen, no vamos a entrar en detalles, pero que un día equivale a un año. Entonces hasta 2300 años y el santuario será purificado. Y dijo: yo creo que para esto falta poco, pero ¿cómo descubro? Y empieza a estudiar el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, un versículo aquí, un versículo acá, y ahí mismo en Daniel 9:24, y ahí sí los voy a invitar a abrirlo. Daniel 9:24. Ya lo tenemos. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepa pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y hermanos, ahí Guillermo Miller empezó, yo me imagino
que le empezó a arder el pecho de alegría. Y luego dice, edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y ya conocemos lo demás. Entonces Guillermo Miller dice, ahora tengo que descubrir cuándo comienzan las 70 semanas. Pero ahí dice, cuando se dé la orden de restaurar y edificar a Jerusalén, ahí empieza el periodo de las 70 semanas. Para no hacerles muy largo, las 70 semanas son cortadas de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Entonces dice, si descubro esto, descubro lo otro. ¿Cuándo inician las dos? Y empieza a escudriñar las escrituras y se da cuenta que en Esdras, ahí se da un primer decreto para ir a restablecer Jerusalén. Pero hasta el año 457, Darío, Artajerjes, y ayúdenme con el otro nombre, Darío, Artajerjes, ¿sí? Se me fue el nombre, pero los 3 reyes de ese tiempo, ahorita me voy a acordar, los 3 reyes de ese tiempo fueron los que dieron ahora sí vayan y restauren Jerusalén. Y ahí comienza el 457, comienza la restauración del templo. Entonces, 457, 7 semanas están dedicadas para la restauración, más 62 semanas, ya son 69 semanas, pero falta una y él empieza a escudriñar. ¿Y qué pasa en esa última? Y aquí dice que cuando... ¿Lo quieren volver a leer? ¿O se los digo nomás? Vamos a leerlo, porque quiero que se den cuenta, hermanos. Imagínate a Guillermo Miller encontrando todo esto, empezando a entender esta verdad y su pecho ardiendo. Querido hermano, si tú estudias la palabra de Dios, tu pecho va a arder cuando empieces a darte cuenta de que Cristo ya viene pronto, porque las profecías así lo dicen. No porque yo lo invente, no porque lo inventó un ser, no, porque Cristo, porque Dios, el Espíritu Santo dejaron todo eso escrito en la palabra para que tú y yo no andemos a oscuras en este mundo. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios, no una parte, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y fue dada a los profetas, a los siervos, los profetas. ¿Para quiénes? Para nosotros, para los que lleguemos hasta lo último de este tiempo. Y mira, entonces empieza a estudiar y dice, sepa pues y entiende, estoy en el 25 del capítulo 9, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipes habrá 7 semanas, 457 antes de Cristo, y 62 semanas, ahí es donde se está edificando y están construyendo y están haciendo. Y luego, 62 semanas tornarse a edificar la palabra y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, más las 7 que ya había al principio, son 69, se quitará la vida al Mesías, no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, pero nos vamos hasta la 27, hasta el 27. Y en otra semana, ya va a hablar de la última semana, se confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Miren, queridos hermanos, el cronograma mental está así. 457 se da la orden para ir y reedificar a Jerusalén. Pasan 69 años con todo eso de la edificación. En el año 27, ya de la era cristiana, se bautiza Cristo, y aquí ya estaba predicho el ungimiento del Mesías. Ya está, año 27, a la mitad de la semana será quitado el sacrificio. Ya estamos en la última semana. Esta última semana que muchas religiones dicen que Dios hizo una pausa, la sacó, fíjate, así lo dicen, la sacó de la profecía, se la llevó hasta el milenio, y en el milenio es cuando se va a cumplir. Pero ya no hay ni la bestia ni el papado, ya no hay nada de eso. Ya todo eso lo inventaron para quitar en la época de la Reforma, para quitar todo el ataque de los reformadores hacia la Iglesia Católica. Es un plan de Satanás todo eso. Pero entonces a la mitad de la semana dice se le quitará la vida, y no por sí. O sea, no se la va a quitar Cristo solo, se la quitan.
Año 31, le quitan la vida a Cristo. Año 27 es bautizado, se cumple la profecía. Año 31, le quitan la vida. Y año 34, apedrean a Esteban. Y entonces la teocracia judía deja de tener significado en el reino de los cielos. Y ahora, ni tú ni yo podemos ser llamados. Es más, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos gentiles? A ver, levante la mano los que digan que son gentiles. Hermanos, ni un gentil va a entrar al reino de los cielos. Lo leímos, es más, lo estudiamos en la mañana. En la mañana lo estudiamos en la lección. Todos los que aceptamos a Cristo, ya no hay judío, ni esclavo, ni libre, ni nada, ni blanco, ni negro, ni mexicano, ni judío, ni griego, ni nada, 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 nada. Todos los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entramos en el pacto abránico y somos injertados a Cristo Jesús, y ahora somos pueblo de Dios, somos Israel, y no espiritual, somos Israel, el pueblo de Dios, el que va a ir a predicar el mensaje de los 3 ángeles al mundo, el que va a ir con el poder del Espíritu Santo a traer almas a los pies de Cristo Jesús, cuando se cumpla el 4º ángel que viene a alumbrar toda la tierra. Los judíos dicen que somos goyines, así nos dicen, para no decirnos que somos, como decían en aquel tiempo, que somos unos perros, así lo piensan todavía en la actualidad, ¿eh? Yo he platicado con judíos, no judíos mesiánicos, judíos. Y una vez uno me dice, cuando estábamos ya hablando y de repente se enojó de la nada y dice, ¿y tú por qué me hablas de la ley si la ley es nada más para nosotros? Y luego como que recapacitó, dijo, no, discúlpame. Pero ellos todavía son iguales, hermanos. Imagínense el asombro de Miller. Empieza a darse cuenta que la profecía de los 70 semanas o 70 años y cómo se cumple al pie de la letra. Y entonces dice, entonces 457 comienza la profecía. Ahí comienzan las 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Entonces del año 34 quedan 1810 días años, y se va. ¿Y a qué año queda? 1844. Y él estaba viviendo en 1818. Tenía 2 años de estudiar la Biblia apenas, 5. Bueno, vamos a darle una rapidez tremenda. Así, tenía 5 años. No, tenía 5 años. Tenía 2 años estudiando la Biblia, cuando de repente pues se le llega todas estas verdades, y entonces él empieza a descubrirlas y dice, ¿qué hago con esto? Dice, yo tengo que estar seguro, y se avienta 5 años más de estudio de la palabra de Dios. Agarro mi lección, la matutina, es más, ya ni la agarro, la escucho en un audio y ahí la voy escuchando en el camino. No, escudriñar la palabra de Dios, porque en ella encontramos a Cristo Jesús, que es la salvación. Entonces se empieza a dar cuenta de todo eso y dice, otros 5 años, tengo que estar seguros de que esto que estoy encontrando es la verdad. Porque yo no voy a ir a decirle a alguien y que diga, ay, eres un mentiroso, y me refute con versículos lo que yo estoy pensando y estudiando. Yo tengo que ir con una verdad, y un escrito está. Y entonces empieza a estudiar 5 años más. Y en el año 1831 es cuando él da su primer sermón de esto. Y ahí es un boom. Y voy a ir bien rápido, voy a detallar lo que nos dice el libro en el capítulo 4, léanlo, si no lo leyeron, léanlo. En 1831 da su primer tema y hace un boom, hace una explosión el mensaje, y muchos empiezan a aceptar el mensaje, y muchos deístas y de muchas otras religiones y muchos ateos incluso empiezan a aceptar el mensaje y se empiezan a convertir. Cerraban las tabernas y las convertían en lugares de estudio, cerraban muchos lugares para convertirlos en lugares de estudio, y empieza a escudriñarse la palabra de Dios, empiezan a estudiar la palabra de Dios, y se empieza a regar el mensaje de la segunda venida de Cristo por todo el mundo. Y en eso están, regándose el mensaje de la segunda venida por todo el mundo, y el mundo está siendo impactado. Y Guillermo Miller
de repente vienen los ataques de Satanás. Porque así como le dio el mensaje Dios para predicarlo, Satanás se enoja y empieza. Y entonces muchos decían que eso era mentira. Y déjame decirte por qué. En San Juan capítulo 3, cuando está hablando Jesús con Nicodemo, le dice Jesús a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Y luego le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha venido a dar su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice: y el mundo no es condenado, sino Cristo vino a salvarlo. Y luego dice: pero la luz vino al mundo, pero el mundo amaron más a las tinieblas. Y cuando se confronta, querido hermano, cuando tú te confrontas con la luz, tienes de dos: o te enojas y rechazas la luz, o la aceptas y dejas que Cristo te transforme. ¿De qué lado vas a estar hoy tú? Y entonces Guillermo Miller, así lo querían matar a él. Hacían planes para matarlo, pero dice aquí que ángeles poderosos bajaban y de la mano lo sacaban de esos lugares donde ya estaba el plan para matarlo. No crean que fue fácil, hermanos. No crean que fue fácil. Y miren, en estos últimos, prácticamente vimos ya, pero léanlo en casa, léanlo con un poco más de detalle. Nos queda muy poquito tiempo, pero quiero que vean algo. Romanos capítulo 5. Romanos, y con esto terminamos. Romanos, quiero, hermanos, que medites en lo que vamos a leer. Romanos capítulo 5. Dice en el capítulo 5, versículo 8: mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo pregunto, ¿cuántos pecadores sabemos aquí? Yo soy pecador el primero. Y aquí dice que Cristo murió por mí. Pero no solamente dice en el versículo 10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estaremos reconciliados, seremos salvos por su vida. Y en el versículo 6, que no lo leímos, pero lo debimos de haber leído, dice: porque Cristo, cuando aún éramos flacos, ¿qué palabra dice ahí en tu versión? Débiles. A su tiempo murió por los impíos. O sea, cuando éramos débiles, cuando somos pecadores, éramos débiles, porque ahora en Cristo Jesús ya no hay debilidad. Y es más, en Cristo Jesús ya no somos pecadores. Estamos en el proceso de la restauración hasta que Cristo venga. Pasamos de muerte a vida eterna. Pero también dice que somos reconciliados por Cristo en su muerte, contimás en su vida. Somos reconciliados. Querido hermano, tú hoy, al escudriñar lo que hemos leído de Guillermo Miller y lo que él hizo con la palabra, y se quedan muchos detalles ahí. 1833, el 13 de noviembre de 1833, imagínate, faltaban 11 años para que se cumplieran los 1844, Guillermo Miller predicando, y viene la lluvia de estrellas famosa, que anunciaba que Cristo viene pronto. Imagínate el revuelo en todo Norteamérica, donde se vio esa lluvia de estrellas desde las 2 de la mañana hasta que amaneció. Hermanos, Cristo nos está llamando todo el tiempo. Hoy te está llamando el Señor a ti. Hoy, en este momento te está haciendo un llamado y dice: en su momento Cristo murió por ti. La pregunta es: ¿aceptas el llamado de Cristo? ¿Quieres decirle al Señor: Señor, yo acepto tu llamado, y quieres pasar aquí al frente para que oremos por ti? ¿Quieres decirle: Señor, yo quiero ser un Guillermo Miller que predique? Y aquí no termina, el capítulo no nos habla ya del chasco, hasta aquí termina más o menos esto. Después en los demás capítulos van a estudiarlo. Pero ¿hay alguien que quiera decirle al Señor: Señor, yo soy pecador, soy débil, pero quiero ser reconciliado por ti? ¿Quieres pasar aquí al frente para que oremos por ti en esta tarde? Amén. Y sabes una cosa, lo que Dios ve en nuestro corazón, así, yo no lo inventé, manda ángeles poderosos a atender tu necesidad. Esa necesidad que tú tienes, que tú conoces, nada más tú y Dios la conoce, y nadie tiene por qué conocerla, pero Él ve tu necesidad y dice que manda ángeles poderosos para ayudarte. Y déjame decirte, si tú eres sincero y de aquí en adelante estudio, oración,
estudio y oración, tu vida va a ser transformada como la de Guillermo Miller. Tu vida va a llevarte a hacer cosas que antes no hacías. Y vas a traer almas a los pies de Cristo, que es lo más precioso, porque cada alma que viene a los pies de Cristo es un alma que es ganada para el reino de los cielos. Así como Cristo me llamó y me sacó de ese pozo cenagoso en el cual estaba, así quiere traer a muchas almas que están allá afuera. Y por eso es que ahora nosotros, los que hemos sido rescatados, tú y yo, tenemos que traerlos de allá. Pero primero tenemos que decirle: Señor, me siento débil, me siento pecador y necesito ser reconciliado contigo. Y hoy el Señor te está diciendo: tú eres reconciliado con Dios por Cristo Jesús. Alabado y glorificado sea Dios. ¿Alguien más quiere pasar antes de hacer la oración? ¿Saben por qué la importancia de pasar al frente? No es, a mí ni me van a pagar aquí un sueldo, nada me trae a mí. Es porque, como en el pueblo de Israel, cuando había un pecador, el pecador agarraba un cordero, caminaba entre todas las tiendas y luego tenía que caminar hasta el santuario, que no era que estaba pegado a las tiendas, estaba retirado, y caminaba con él en expresión. Lo que están haciendo es expresar una necesidad. Y cuando tú lo haces públicamente, el Señor públicamente te recompensa. O sea, es una realidad, hermanos. Por eso el llamado, siempre tenemos que terminar con un llamado, porque si no, nada más fue una plática, un tema nomás. No, el llamado es a tu corazón y a mi corazón, porque yo también necesito ser transformado todos los días. Tengo que nacer de nuevo en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque por Guillermo Miller podemos aprender muchas cosas de lo que él hizo, pero de lo que tenemos que hacer nosotros ahora. Ayúdanos a crecer en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a tener el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos a ser cada día mejores hijos tuyos, Señor. Instrumentos vivos, sacrificios vivos en tus manos. Señor, ya vienes pronto por nosotros. El mundo lo anuncia. Tú lo dejaste escrito. Ayúdanos a entenderlo y a actuar de acuerdo a esa necesidad urgente que tenemos de entregar nuestra vida. Señor, aquí estamos delante de ti. Te entregamos nuestra vida. Tú conoces cuáles son nuestras debilidades. Transfórmalas en poder para Cristo. Tú sabes cuáles son nuestros malos deseos. Ayúdanos a reprimir esos malos deseos y ser mansos y humildes como Cristo Jesús, y alejarnos del orgullo y del yo. Señor, bendice esta iglesia, a sus líderes. Acompáñanos en todo momento, Señor. No nos dejes durante toda esta semana. Y ayúdanos a no dejarte a ti en esta semana. Te pedimos todo. Te agradecemos porque Cristo Jesús murió por nosotros. Y hoy podemos encontrar el perdón por medio de su sangre redentora. Porque Él murió por mí, murió por mis hermanos. Por eso tenemos esta oración. Señor, te agradecemos por Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.